Ahora les voy a hablar un poco del campo magnético. El contenido de esta plática es antecedentes históricos del campo magnético, ecuaciones de campo magnético, la fuerza magnética y la ley de inducción magnética. Antecedentes históricos. En la antigüedad se conocía la magnetita, que atraía metales, y luego se estudiaron las líneas de campo y se sabe que la brújula interactúa con campos magnéticos. La magnetita es una piedra naturalmente imantada que atrae metales, mientras que la electrostática era un efecto que al electrizar las ropas de los griegos hacía que se mancharan de basuritas. Entonces la magnetita atrae metales, la electrostática atrae basura, atrae cosas no conductoras. A la magnetita le gusta juntarse con los metales, pero le gusta más juntarse con otras piedras de magnetita igual que ellas, y también le gusta jugar con las brújulas. Si se coloca un imán en un campo lleno de limaduras de fierro, se pueden observar las líneas de campo magnético formadas del polo norte hacia el polo sur. La teoría es que las líneas de campo magnético salen del polo norte del imán y le entran al imán por el polo sur. Si se colocan dos imanes, las líneas que salen del polo norte de uno cierran en el polo sur del otro, de tal manera que hay una atracción entre ambos imanes. En cambio, si acercas dos imanes por el mismo polo, esto solamente enchueca las líneas de campo y se repelen entre sí. Se puede observar estas líneas de campo teóricas colocando una vez más imanes en un espacio lleno de limaduras de fierro. Al meter un material cualquiera en un campo magnético externo, sus átomos o moléculas se realinean magnéticamente y puedes crear un imán más grande. O si pones muchos imanes juntos, estos tienden a alinearse creando un imán más grande. O sea que el polo norte y el polo sur se atraen y eso hace que este imán gire por una fuerza magnética. Las brújulas antiguas eran talladas de magnetita o se utilizaba una aguja imantada con magnetita y se introducía en un cosito de madera que se ponía a flotar en el agua. Pero esta imagen la puse para que veamos que en realidad el planeta tiene líneas de campo magnético y las brújulas lo que hacen es alinearse con las líneas del campo magnético del planeta. El campo magnético del planeta se debe a corrientes de metal cargado que hay en el centro, que gira con el núcleo del planeta, produciendo un campo magnético muy fuerte que nos defiende de las tormentas magnéticas solares. Entonces, este es nuestro planeta. Como un imán tiene líneas de campo y la brújula se alinea paralela a las líneas de campo localmente. 2. Ecuaciones de campo magnético. En 1820, un profesor de bachillerato llamado Ørsted descubrió, mientras hacía un experimento con una pila de Volta, que las brújulas se ven afectadas por la corriente que pasa por un circuito eléctrico. Entonces la pila de Volta está conectada a este alambre feo, por lo tanto por aquí pasa una corriente eléctrica y eso hace que la brújula cambie su dirección. Por lo tanto, encontró que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Esto fue un gran descubrimiento porque no se tenía idea de qué es lo que puede generar un campo magnético. Aquí podemos ver un alambre que sale vertical a una mesa y aquí podemos ver muchas brújulas y muy aproximadamente el campo magnético está alineado en un círculo alrededor
de este alambre por el que pasa una corriente I. La fórmula teórica es que si por aquí pasa una corriente I, hay un campo magnético que circula alrededor del alambre y la dirección del campo magnético se puede adivinar con tu mano derecha. Si tu dedo gordo lo pones paralelo a la corriente y es tu mano derecha, el campo magnético gira en la dirección en la que puedes doblar tus dedos. Entonces la aguja de una brújula apunta en la dirección de un campo magnético resultante. Supongamos que ponemos una brújula que apunta hacia el norte en su posición original, que sería esta. Encima ponemos un alambre paralelo a la dirección sur-norte, pero luego hacemos pasar una corriente por aquí. Eso ocasionará que la aguja gire o se deflecte. ¿Por qué? Porque esto producirá un campo magnético que gira alrededor de la corriente, produciendo un campo magnético extra, que le vamos a llamar el campo magnético inducido. Y hacia acá estaba el de la Tierra, entonces la aguja girará hasta estar en dirección paralela al campo magnético total. En el momento en que estos dos sean de igual magnitud, el ángulo de deflexión será de 45 grados. En 1920, Biot y Savart ayudaron a descubrir cómo formalizar este campo magnético que, dado este alambre y este radio vector, produce un campo magnético que es perpendicular al alambre y perpendicular al radio vector también, y va en esta dirección dada por la mano derecha. Entonces usaron una operación matemática vectorial que se llama el producto cruz. Una corriente que pasa por un cacho de alambre con dirección, este cachito delta L, producirá un campo magnético perpendicular al cachito y perpendicular al radio vector de posición si se usa este producto cruz. Propusieron que la magnitud del campo magnético decaiga como 1 entre R cuadrada, y entonces encontraron esta constante de proporcionalidad mu0 que se llama permitividad magnética de lo vacío. Entonces, un cachito diferencial de alambre por el cual pasa una corriente producirá un cachito diferencial de campo magnético. Esta fórmula es tan importante como la fuerza de Coulomb, pero para el magnetismo. Se llama ley de Biot y Savart. Después llegó Ampère proponiendo otra forma de medir el campo magnético, que es la siguiente. Aprovechando la simetría del problema, supongamos que tenemos un alambre largo infinito por el cual pasa una corriente I. El campo magnético girará alrededor de la corriente a una distancia r. Ponemos una órbita circular. Entonces dividimos el perímetro del círculo en cachitos de largo delta L, y la suma del campo magnético por la magnitud de los cachitos delta L sobre toda la circunferencia le llamó la circulación del campo. Y nada más propuso que la sumatoria de la circulación del campo es proporcional a la corriente que pasa por el área dentro del círculo. Entonces, si a una distancia r del alambre pasa un campo magnético B, y la suma de todos los cachos de circunferencia nos da el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r, entonces nos queda que el campo magnético es mu0i sobre 2pi por r para un alambre muy largo por el cual pasa una corriente I. Esta ley de Ampère nos ayuda a resolver problemas con mucha simetría, como en este caso de un solenoide. Se toma una curva cerrada y el campo magnético del solenoide será proporcional a la corriente total que pasa por aquí.
que será la suma total de la corriente que pasa por el alambre sumado el número de espiras que pasan por esta área. El campo magnético del solenoide es mu0 por la corriente I que pasa por el alambre por el número total de espiras entre la longitud total del solenoide. Pero si agarramos este solenoide, que es como una bobina muy larga, y le metemos un núcleo de fierro pariente, entonces el campo magnético se multiplica, o el núcleo de fierro se magnetiza, provocando un campo magnético mucho mayor. Por sus características magnéticas, los materiales se clasifican como ferromagnéticos, que son los que incrementan el campo magnético, o también están los paramagnéticos, que son los que también producen un campo magnético pero que se opone al campo magnético que los afecta. Esos se llaman paramagnéticos. Y también hay materiales diamagnéticos, que son materiales que de plano, cuando sienten un campo magnético, repelen el imán, como esta cosita extraña que está aquí sobre unos imanes. Se repele y hace levitación magnética incluso a temperatura ambiente. El campo magnético de una espira, que es un alambre doblado de manera circular, es muy pequeño, pero si se le dan muchas vueltas al alambre para tener una bobina, el campo magnético se multiplica por el número de vueltas, porque la cantidad de corriente que pasa por el área de este círculo se multiplica por el número de vueltas. Este problema no es simétrico, no sale fácilmente con la ley de Ampère. Se recurre a la ley de Biot-Savart y con cuidado se saca este resultado del campo magnético sobre el eje. En el centro de la espira, el campo magnético es igual a mu0i sobre 2a, donde el radio de la espira vale a. Si en lugar de una espira tenemos 1000 espiras, entonces el campo magnético será 1000 veces esto. O sea, esto nada más se multiplica por el número de espiras. Fuerza magnética. Un experimento muy sencillo que dicen que realizó Ampère es poner dos cables con corrientes paralelas y encontró que experimentan una fuerza de atracción eléctrica. La fuerza de atracción que ejerce la corriente 1 sobre la corriente 2 lo hace mediante su campo magnético. Si la corriente 1 produce un campo magnético aquí que llamaremos B1, entonces la fuerza que hay entre los alambres será la corriente 2 por el largo del alambre por el campo magnético producido por la corriente 1. Esto se llama fuerza magnética. Aquí tenemos dos alambres con corrientes paralelas, a los cuales se les va a hacer pasar dos corrientes paralelas y vamos a ver si se atraen. Ahora vamos a ver un ejemplo de dos alambres con corrientes antiparalelas, y entonces supongamos aquí que la corriente 1 produce un campo magnético que va así, que en esta posición el campo magnético producido por la corriente 1 iría para allá, y con la fuerza de la mano derecha, si la corriente 2 va para abajo y el campo magnético va para atrás, nos da una fuerza hacia acá, o sea que se repele. Aquí podemos ver el video de corrientes antiparalelas y ver cómo se repele. Entonces, el formalismo para obtener una fuerza que sea perpendicular a la corriente y perpendicular al campo magnético se calcula con el producto Cruz, que nos da un vector final perpendicular a los dos vectores que se están multiplicando, que sería
calculado como el determinante de esta matriz. Nota importante: este efecto no puede ser un efecto eléctrico porque los conductores de corriente son neutros. O sea, aunque dentro de un conductor se están moviendo electrones, el conductor en total es neutro porque tiene tantas cargas positivas como negativas, aunque las negativas estén fluyendo. Si metemos una partícula cargada en un campo magnético, sentirá una fuerza igual a su carga por la velocidad a la que se mueve por el campo magnético. En este sentido, si la carga no se mueve, no experimentará ninguna fuerza. Si la carga se está moviendo con una velocidad perpendicular al campo magnético, aquí estas crucecitas dicen que hay un campo magnético que entra a la pantalla, mientras que la velocidad de la carga va hacia acá. La cosa sentirá una fuerza centrípeta, por lo tanto tendrá una órbita circular. Si la partícula tiene una velocidad que tiene una componente paralela al campo magnético, entonces tratará de hacer un círculo, pero al desplazarse producirá una órbita helicoidal. Si la partícula cargada tiene una carga negativa, la fuerza será en la dirección contraria. Por lo tanto, hoy en día se maneja que la fuerza total electromagnética sobre una carga es la fuerza producida por un campo eléctrico más la fuerza producida por un campo magnético. Y repetimos, si la carga Q no se mueve, entonces la velocidad es cero y las fuerzas magnéticas sobre ella no existen. Aplicaciones de la fuerza magnética. Entonces, como ya vimos, esto se puede usar para estudiar la magnitud del campo magnético terrestre, pero también se puede usar para hacer electroimanes. Entonces, hacer pasar una corriente por una bobina te produce un imán poderoso que sirve para atraer fierro. Esto es muy vulgar, pero es un uso muy común. Ahora, si tenemos un electroimán bobina y lo ponemos cerca de otro imán, este es un imán natural, entonces podemos hacer que haya fuerzas de atracción o repulsión entre este imán y esta bobina, dependiendo de la dirección de la corriente en la bobina. La bobina se pega a un cono de cartón para que golpee el aire, produciendo ondas de sonido. Y es el principio de funcionamiento de las bocinas, que hoy en día están por todos lados, que están dentro de tus audífonos para escuchar música. También cuando una corriente dentro de un campo magnético siente una fuerza, se mete esta espira dentro del campo magnético entre este polo norte magnético y este polo sur magnético. Estos imanes producirán un campo magnético que va hacia acá. La corriente va sobre la espira, producirá una fuerza perpendicular al campo y a la corriente, lo que hará que este sistema rote. Es el principio de funcionamiento de los motores. Bueno, un motor no tiene una sola espira, tiene miles de espiras, tratando de que la fuerza se multiplique miles de veces. Ahora supongamos que tenemos una bobina conectada a tierra de un lado y conectada a un alambre de alimentación del otro lado, de tal manera que cuando la bobina tenga una corriente va a atraer a este metal. Va a haber una fuerza de atracción por el imán, y al jalar este metal, eso va a levantar esta aguja que va a rasgar un cachito de papel. El truco es que el alambre de alimentación se manda lejos, a varios kilómetros de distancia, y se conecta a una pila con un interruptor, de tal manera que cada vez que le das clic aquí, se cierra el interruptor y pasa una corriente hasta acá. Eso fue el telégrafo y el principio de las telecomunicaciones. Y por otro lado, la fuerza magnética se usa para curvar las trayectorias de las partículas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz en los aceleradores de partículas,
lo cual nos ayuda a descubrir la naturaleza de las partículas subatómicas. Cuando se crean un par de partículas cargadas, esta es una cámara de niebla, pero cuando se crean aquí un par de partículas cargadas en un campo magnético, empiezan a girar como locas poseídas. Una gira aquí en una dirección y otra en la otra, por lo tanto deben tener cargas de signos opuestos. Por último, llegamos a la sección de inducción magnética o ley de Faraday. Esto trata de que, bueno, si un voltaje o un campo eléctrico puede producir una corriente eléctrica y esto puede producir un campo magnético, ¿podrá un campo magnético producir algo eléctrico? Esa era la pregunta que vamos a ver que sí, y los resultados de 3 personajes muy importantes en la historia. Supongamos que este círculo, que es igual a este círculo, está quieto en el espacio y de repente aparece un campo magnético. Aquí le entra poquito campo magnético y después se le sigue metiendo el campo magnético. Aquí ya le entra más campo magnético, de tal manera que esta fotografía expresa un campo magnético que está aumentando dentro de este círculo. Si el campo magnético aumenta en esta dirección, aparece un campo eléctrico en el espacio que circula alrededor de la variación del campo magnético. ¿Cómo captaríamos esta señal eléctrica en el espacio? Poniendo una espira. Pones un alambre y el campo eléctrico haría que se movieran las cargas en la espira y se mediría aquí una corriente eléctrica. Entonces, esta es la ley de Faraday, que dice que el flujo de campo magnético a través de la espira, el flujo es el campo magnético por el área de la espira, produce un campo eléctrico aquí, y la sumatoria del campo eléctrico a lo largo de toda la espira nos da un voltaje. Entonces, lo que tenemos aquí es la ley de Faraday, que dice que la variación temporal del flujo magnético produce un voltaje o fuerza electromotriz. Si se tiene un voltaje en una espira, por la ley de Ohm, el voltaje es la resistencia por la corriente, y si es de un material metálico, la resistencia es muy pequeña, por lo tanto la corriente debe ser muy grande. Si hay una corriente eléctrica en esta espira, entonces esa corriente eléctrica producirá a su vez un campo magnético que debe ir en dirección contraria al campo magnético original para que no se vaya a infinito. De ahí sale este signo menos, que se le llama ley de Lenz. Otra persona que trabajó esto fue Hertz. Encontró que el campo magnético variable producido por una chispa causa una diferencia de voltaje entre las terminales de una espira. Entonces hizo este aparato que cargaba esta bola y esta bola, y cuando la diferencia de voltaje era suficientemente grande, saltaba aquí una chispa. Esta chispa era una corriente que producía un campo magnético, y con esta espira quería cachar ese campo magnético en el aire, y encontró que entre las dos puntas de la espira saltaba otra chispa, lo cual implica que hay un voltaje inducido en esta espira. Fue más allá y provocó que una cantidad de chispazos aquí fuera igual a una cantidad de chispazos acá. Entonces la frecuencia de señales magnéticas acá era igual a la frecuencia de señales magnéticas captadas acá, porque él aspiraba a enviar señales a través del aire a largas distancias, y por eso se le puso el nombre de Hertz a la unidad internacional de medida de la frecuencia. Otra persona que estaba trabajando en lo mismo al mismo tiempo fue Alejandro Graham Bell, que inventó una especie de micrófono que tiene una membrana, y en la membrana tiene pegado un imán, de tal manera que cuando llegan las ondas sonoras hacen que este imán vibre.
Si la variación de este imán produce en la bobina un campo eléctrico, esta señal puede viajar por este alambre, y usando la misma idea que el telégrafo, nada más que quitando este interruptor y poniendo el micrófono, puede hacer viajar esa señal eléctrica por este alambre hacia el otro lado a una bobina que se pone en una bocina, de tal manera que se puede transmitir directamente las vibraciones de un micrófono a una bocina a larga distancia. Vamos a ver ahora un generador eléctrico que funciona a base de la inducción magnética. El generador eléctrico es el aparato electromagnético más importante de nuestra sociedad hoy en día. El principio es muy sencillo. Se pone una espira a girar dentro de un campo magnético constante. Bueno, el campo magnético es constante, pero al girar la espira, a veces no entrará campo en la espira y a veces entrará mucho campo en la espira. De tal manera que en la espira el campo magnético es variable. Cuando la espira está completamente horizontal, la cantidad de campo es cero. Cuando está vertical es máximo, y cuando está vertical del otro lado es mínimo, de tal manera que el voltaje está oscilando sinusoidalmente, y a esto se le llama voltaje de corriente alterna. Esto ocasiona que los electrones en el alambre giren un ratito en una dirección y otro ratito en la dirección contraria. Una nota cultural es que Tesla inventó un motor eléctrico que funcionaba con corriente alterna, y eso permitió la comercialización de la electricidad a mayores escalas, porque antes de esto los motores eléctricos de corriente continua gastaban mucha electricidad y dejaban pocas ganancias, y además la corriente alterna se puede mandar más lejos y hacer más negocio. Entonces una bobina girando en un campo magnético es el principio del generador eléctrico que permite crear la corriente eléctrica que llega a nuestras casas, escuelas, fábricas, etcétera. Bueno, aquí tenemos otro aparato que funciona con inducción magnética, que es un transformador. La bobina primaria produce un campo magnético que al atravesar la bobina secundaria produce un voltaje de salida. De esta manera se puede convertir un alto voltaje en un voltaje pequeño y viceversa, dependiendo del número de vueltas de cada bobina. Los generadores eléctricos funcionan tristemente con trabajo externo. Entonces, para mover el generador se utiliza una turbina que puede funcionar con agua fría en una cascada, o generalmente usan vapor de agua. Para calentar el agua se utiliza la quema de combustibles fósiles, lo cual está acabando con nuestro planeta. El calentamiento global se debe a la producción de energía eléctrica, por lo tanto tenemos la disyuntiva civilización versus planeta. Por eso hay que apoyar la creación de plantas eléctricas basadas en procesos limpios, como las nucleoeléctricas, las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Y es el final. Entonces, como una nota final, les dejo aquí una fotografía de Gema Solar, la planta termosolar de generación de electricidad que es nueva en España. Usa miles de espejos para apuntar la luz del sol a una caldera para evaporar el agua para producir electricidad, lo cual implica que el futuro brilla con esperanza para salvar a nuestro planeta.